Probando, probando, ¿se oye? A ver, Yaci, pon la música. Muy bien, pues está todo listo. ¿Preparados para grabar? Sí, vamos allá, let's go. Diego, ¿estás listo? No puedo. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué dices? Es que no puedo. Para la investigación del podcast de hoy, he mirado al abismo. Y el abismo me ha enviado de vuelta ingentes cantidades de mentiras, de pseudociencia, tragedias horribles y arrogancia de gente que considera que comentarios en Twitter son más de fiar que la evidencia científica. A ver, Diego, escúchame. Mira, yo soy una persona con una gran empatía y puedo notar en este momento que estás ligeramente agitado. Pero, ¿es realmente tan exagerado? Que si es tan exagerado... Prepárate para lo que se viene. Buenas tardes, días o noches a todos los oyentes. Mi nombre es Diego y sed bienvenidos a BBB, donde cada semana desmontamos bulos relacionados con el ámbito de la bioquímica. El día de hoy nos enfrentamos a uno de los bulos más influyentes y peligrosos de la actualidad, el movimiento antivacunas. Os invito a descubrir con nosotros cómo el miedo, la desinformación y la manipulación de datos han logrado que haya quien elija creer que la vacuna es más peligrosa que la enfermedad de la que protege. Me acompañan Isabel, Yaci y Leire y esto es Bioquímicos con B de bulos. ¡Comenzamos! Si en este mismo momento coges tu teléfono y buscas vacunas en redes sociales, que no te resulte sorprendente encontrar cientos y cientos de posts en contra de ellas. Aunque hoy en día Twitter y otras redes sociales traen mucha difusión de este movimiento, los antivacunas llevan existiendo desde hace bastante tiempo. Es más, desde que se creó la primera vacuna. Todo comienza en el año 1798, cuando el médico británico Edward Jenner inventó la vacuna contra la viruela, obtenida a través de las pústulas de vacas infectadas. Previamente, este virus había llegado a ser la principal causa de muerte en Europa, y sus secuelas no eran menos. Un tercio de los supervivientes quedaba ciego y casi todos quedaban con cicatrices permanentes. Suena bien prevenir esta enfermedad, ¿no? Pues la oposición surgió de forma casi inmediata. Algunos decían que el método de obtención de esta vacuna era poco sanitario o incluso poco cristiano, ya que usaba material de criaturas consideradas inferiores. ¡Jo, pobres vaquitas! Deben estar muy tristes. ¿Quién ha metido una vaca en el set? Bueno, la oposición llevó al estallido de disturbios en algunas ciudades de Gran Bretaña e incluso se formaron ligas contra la vacunación. Pero aún con sus esfuerzos, la vacuna se extendió y la viruela fue expulsada de Europa y América del Norte, declarándose completamente erradicada por la OMS en 1980. A pesar de todo, el movimiento antivacunas no quedó en el pasado, sino que también se expandió por el mundo. En España se creó en 1989 la Liga para la Libertad de la Vacunación, que entre otras cosas pide que se ofrezcan servicios alternativos a las vacunas, como naturopatía, homeopatía y polvos de hada, supongo, porque no se ha demostrado científicamente que ninguna de estas tenga un efecto. Cuando decimos que son de los más peligrosos hoy en día no estamos exagerando. Ha llegado a tal punto el movimiento antivacunas que en 2019 la OMS registró la reticencia a las vacunas como el top 9 de los factores que ponían en peligro la salud mundial. Así es, ya que el no vacunarse puede dar lugar a rebrotes de enfermedades que ya se habían erradicado en una determinada zona. Y si el porcentaje de personas que se niegan a vacunarse se eleva mucho, se pierde la inmunidad de rebaño. Uno de los argumentos más utilizados por los antivacunas es que la decisión de ponerse o no la vacuna solo les afecta a ellos. Es mi cuerpo y yo decido si vacunarme o no. ¿Cómo que inmunidad de rebaño? ¿Se creen que somos ovejas? No. La inmunidad de rebaño es algo que se logra cuando hay suficiente gente inmunizada y el virus no es capaz de transmitirse de forma efectiva, incluso entre personas no inmunizadas. Para lograr esto, la mejor forma son las vacunas. Es por esto que no vacunarte no es una decisión que te afecta solo a ti. Si no se logra alcanzar un porcentaje de inmunidad concreto, la enfermedad no va a desaparecer. En el caso del sarampión se requiere que el 95% de la población esté inmunizada. Y, por ejemplo, si unos padres antivacunas mandan a su hijo al cole y hay un brote de la enfermedad, el chaval puede traerlo a casa y de ahí llevarlo a poblaciones de riesgo, como su hermanito recién nacido. Eso sí, aquellos que no se vacunan pueden seguirse beneficiando de la inmunidad de rebaño, pero son un peligro para el resto de la sociedad en caso de nuevos brotes. Son literalmente ese compañero que no hace nada en el trabajo en equipo.
Por eso siempre hay que tener en mente un porcentaje determinado de personas vacunadas, para asegurar que no ocurran propagaciones masivas. En los años 70 y 80, en Reino Unido se publicó un artículo que describía 36 casos aislados de reacciones neurológicas debidas a la vacuna contra la tosferina, enfermedad que puede tener complicaciones graves en bebés y niños. Esta publicación hizo que la mayoría de los padres se negasen a vacunar a sus hijos. Esta es una de las estrategias favoritas de los antivacunas. Se apropian de los datos que les convengan para mantener su narrativa. Y por esto, la tasa de aceptación de la vacuna pasó de un 81 al 31%, saltando las alarmas en el Estado británico. Por suerte, la publicación de una reevaluación nacional de la eficacia de la vacuna devolvió su aceptación a niveles seguros. Pero este no ha sido ni de lejos el caso más sonado. Alguna vez habrás escuchado el mito de que las vacunas pueden provocar autismo. Pero ¿de dónde ha salido esta idea? ¿Acaso tiraron de una ruleta para asociar las vacunas a alguna condición y justo tocó el autismo? En realidad, esta creencia tiene un origen muy concreto, el caso Wakefield. En 1998, el médico Andrew Wakefield publicó un informe preliminar en el que se describían los casos de 11 niños y una niña de entre 3 y 10 años, todos con afectaciones intestinales y trastornos neurológicos. 9 de los niños supuestamente tenían autismo diagnosticado y en 8 de los casos se había vacunado recientemente con la vacuna triple vírica que protege de sarampión, parotiditis y rubeola. Y es justo este dato el que aprovecharon los autores para interpretar que esta vacuna era la desencadenante del autismo. ¿Pero realmente era correcto? Pues no, y por una gran cantidad de motivos. Primera red flag del estudio, que no se podía reproducir por otros grupos. Segunda red flag, solamente 1 de los 9 diagnósticos de autismo era acertado y 5 de los 8 supuestamente vacunados en realidad no lo estaban. Y para rematar, muchos de los niños reclutados para el estudio pertenecían a familias que tenían el único objetivo de obtener una indemnización de los laboratorios fabricantes de la triple vírica. ¡Tercer strike! ¡Fuera! Vamos, que mintieron para intentar sacarse un dinero. Y según reportó el periódico BMJ, Wakefield además planeaba usar el miedo generado por su artículo para vender sus propios test médicos, con los que calculaba ganar alrededor de $43 millones al año. Wakefield fue invitado a abandonar el hospital en el que trabajaba en 2001 y el artículo fue revocado 12 años después de su publicación, pero el daño ya estaba hecho. Wakefield se había dedicado a presentarse en numerosos programas y shows de la televisión para difundir sus fraudulentos resultados como una verdad absoluta. Y logró que mucha gente confiase en su mensaje. Y vaya que sí le creyeron. Las repercusiones del caso Wakefield fueron severas en todo el continente europeo. En Reino Unido, la tasa de vacunación de la triple vírica cayó del 92 al 84%, llegando al 61% en 2003. En Irlanda bajó del 80% y en Dublín el nivel era alrededor del 60%, teniendo en cuenta que el porcentaje para adquirir la inmunidad de rebaño rondaba alrededor del 90%. Y esa broma de estudio retirado de Wakefield sigue siendo defendida por muchos antivacunas, aun con toda la evidencia en su contra. Se aprovechó de 2 estrategias típicas utilizadas en el ámbito de la desinformación, especialmente por los antivacunas. La primera ya la hemos comentado: repetir la mentira hasta convertirla en la realidad de tus seguidores. It's all fake news. Y la segunda, mediante el impacto que causan declaraciones como que las vacunas van a causar ese terrible, terrible autismo que va a arruinar vuestra vida y la de vuestros hijos, generan y se aprovechan del miedo que provoca en gente vulnerable. Así, ha conseguido que sus seguidores lo vean como un perseguido por las grandes empresas por intentar luchar por la verdad sobre las malvadas vacunas. Hoy en día, la actitud de rechazo frente a las vacunas sigue manteniéndose presente entre la población, cobrando gran importancia en Estados Unidos y en Europa. Tanto que la Comisión Europea lanzó en 2018 una consulta pública de ideas para rebatir los argumentos antivacunas. ¿Y por qué se mantiene entre la gente esta reticencia a vacunarse? Los hay quienes por razones socioeconómicas, religiosas, políticas o culturales acaban no vacunándose, y muchos porque desconfían en las autoridades políticas y científicas. Por otro lado, las influencias individuales y grupales, como creencias en salud, conocimientos Más bien desconocimiento. sobre las vacunas y confianza en el sistema sanitario, son también importantes. Muchos antivacunas citan sus propias experiencias personales como argumentos contra la vacunación. Aun con todo, parece que mucha gente se olvida de cómo todas estas enfermedades contagiosas que tantas vidas se han cobrado en el pasado, hoy en día ya no son un problema.
desde el momento en el que se introdujeron las vacunas. Efectivamente, y estos movimientos antivacunas tienen como principal consecuencia los brotes de enfermedades peligrosas que se habían conseguido controlar con la vacunación. Sin irnos muy lejos, en 2015 se diagnosticaron en Olot, provincia de Girona, un caso grave de difteria en un niño no vacunado que murió a consecuencia de la enfermedad, y no era el único sin vacunarse en esa población. Y es que muchos de los padres decidieron no vacunar a sus hijos, influidos por un grupo antivacunas de carácter naturista, que había dado conferencias en la localidad. El argumento que este grupo usaba para justificar la no vacunación de los niños era que esta enfermedad llevaba más de 20 años erradicada en España y por tanto no merecía la pena someterlos a los posibles efectos negativos de la vacuna. Irónico, ¿verdad? Y este no será el último caso que veamos de estas tragedias. Yo creo que con este tema nuestros oyentes esperan que hablemos de la pandemia de COVID-19, que tanto impactó en nuestras vidas, ¿no? Pues con razón, con toda la desinformación que trajo. Y para ayudarnos a informar al respecto, he entrevistado a cierta persona que estuvo en la primera línea de batalla contra la desinformación, y que es posible que hayáis visto en la tele. Os dejo con el audio. Ok, pues, bueno, primero te voy a pedir que te introduzcas. ¿Quién eres en este ¿Quién mundillo? soy? Eso me gustaría saber. Mi nombre es José Antonio López Guerrero, soy catedrático de microbiología, director del grupo de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Biología Molecular, soy académico de la Real Academia Europea de Doctores y en los ratos libres, desde hace ya más de 30 años, me dedico a la divulgación científica y desde hace más de 20 años colaboro con varios programas en Radio Nacional de España. Varios programas, todos ellos de divulgación científica, además de autor de más de una docena de libros de divulgación científica, los últimos 4 dentro de la misma editorial de Guadalmazán. ¿Y puedes hablarme de tu posición durante la pandemia del COVID-19? Pues sí, como digo, me llevo dedicando a la divulgación científica desde hace más de 30 años. Ya desde hace más de 10, como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología, pues de alguna forma me encargué de hablar con los medios durante las diferentes amenazas por virus. Y en 2020 pues me llamaron de un programa de televisión para hablar sobre un virus que al parecer era un virus que afectaba en China, en gastronomía, porque se comían los murciélagos crudos o una cosa así. Y aquello, pues que parecía una cosa anecdótica, pues acabó siendo tristemente pues una de las pandemias más duras la pandemia hasta ahora más dura de lo que llevamos de milenio. Pues fui divulgador, fui científico, porque solamente permitían hacer investigación con coronavirus, porque nos confinamos todos. La universidad, con un salvoconducto, nos dejaba venir a trabajar con coronavirus. Empezamos varios proyectos con viricidas, o sea, desinfectantes, y también con antivirales. Algunos de ellos siguen todavía en la actualidad. Y mientras tanto, pues empecé a aparecer en todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, nacional, internacional, pues hablando del día a día con los éxitos y con los no éxitos, con los errores y con los aciertos sobre el rigor científico aplicado a la pandemia de la COVID-19. Para que veáis que traemos lo mejor. La pandemia de COVID-19 fue un auge del movimiento antivacunas, de la mano de ideologías ultraderechistas que negaban la gravedad de la epidemia, el poder preventivo de las vacunas o que simplemente se negaban a ser obligados por el Estado a pincharse, a ir en contra de su voluntad. Preguntamos a Hal sobre cómo fue el enfrentarse al discurso antivacunas desde su posición y trajo unas reflexiones muy interesantes. Que rule el audio. Durante la pandemia del COVID ya somos conscientes del gran impacto que tuvo el movimiento antivacunas. Y entonces, pues, me gustaría preguntarte qué clase de impacto tuvo sobre la percepción social de las vacunas y la confianza en la ciencia. Sí, es una pregunta, ya sé que es un podcast y que hay que hacerlo rápido, pero es que es complicado porque hay que diferenciar claramente los antivacunas de la COVID de los antivacunas en general. Son dos grupos que pueden ser completamente distintos, incluso se pueden enfrentar entre ellos. Y en gran parte, para los antivacunas, los que tenían recelo de la vacuna contra la COVID, tuvimos mucha culpa nosotros, los científicos, que no supimos dar una información coordinada y que hubo una desinformación general con proliferación de bulos, de gente que quería hacer el agosto. Ya vimos que muchos políticos y muchos hicieron el agosto realmente con las famosas mascarillas y todavía seguimos ahí con eso. Yo creo que eso nunca se solucionará, pero bueno. Entonces, rápidamente decir que mi postura ante los antivacunas de la COVID pues es de respeto,
porque es cierto que se recibió mucha información enfrentada y para la gente, de repente, anunciarles que en menos de un año, cuando las vacunas tardan más de una década en salir al mercado, ya había varios proyectos y muchas vacunas ya en el mercado y que teníamos que empezar a vacunarnos, pues podía entender su recelo. Incluso yo al principio me parecía imposible sacar una vacuna en menos de un año, hasta que me explicaron todo el proceso de cómo se solaparon todas las fases clínicas para conseguir ese hito, uno de los hitos en biosanidad más importante también del milenio. De hecho, hay un premio Nobel que culmina el trabajo de Caricó y de Weizmann sobre las vacunas de ARN. Eso por una parte. Y luego están los antivacunas ideológicos recalcitrantes a seca de toda la vida, que contra ellos pues no se puede hacer nada, porque cualquier cosa que intentes convencerles con argumentos de lo importante que ha sido la vacuna para que el sarampión ya sea algo casi testimonial, aunque está aumentando más de 400 veces su presencia en Europa precisamente por las antivacunas, pues a pesar de eso, cuando intentas argumentar te dicen que es que estás comprado, que te has vendido a no sé qué multinacional, no sé cuánto. Entonces, ante una lucha ideológica, hay un proverbio, creo que es ruso, no me puedo equivocar, que dice algo así como no trates, y no quiero ofender a nadie, pero el dicho es así, no trates de enseñar a cantar a un cerdo, porque perderás tu tiempo y fastidiarás al cerdo. El dicho con un cerdo, pero si alguien quiere poner una oca o quiere poner un unicornio, pero es eso. Entonces, esas son las dos diferencias que hay entre los antivacunas ideológicos, contra los que no se puede prácticamente discutir. Afortunadamente son una pequeñísima minoría de la sociedad española, y los que desconfiaron de la vacuna de la COVID, que casi todos ellos están vacunados con el resto de las vacunas, y ahí clamar el mea culpa por la falta de coordinación y de información veraz que se recibía en los medios, en contraste de los bulos y de la mala información que surgió. Fue muy complicada esta etapa con tanta incertidumbre durante la pandemia. Es más que comprensible que hubiese gente que no supiese a quién creer. Y desgraciadamente muchas figuras públicas con un importante poder sobre la opinión de la gente no tuvieron problemas en endosar retóricas antivacunas o promover la desconfianza frente a las vacunas, desde tenistas hasta músicos y actores de renombre. Y no solo ellos, jefes de Estado también adoptaron medidas y actitudes claramente antivacunas. Seguro que todos tenemos en mente ahora mismo a un cierto presidente que recomendaba inyectarse desinfectante en vena, pero que al final, sorprendentemente, en vez de seguir su propio consejo, decidió vacunarse. Cabe destacar que el número de niñas y niños que no reciben sus vacunas ha aumentado en los últimos años, calculándose un total de 14,5 millones que no recibieron ninguna de sus vacunas sistemáticas en 2023. En muchos países esto ocurre por falta de inversión en sanidad, que dificulta el acceso a vacunas esenciales para enfermedades erradicadas en países del primer mundo. Pero en países desarrollados es innegable la influencia del movimiento antivacuna en estos datos. Y ya habréis notado que tienen un buen repertorio de bulos para elegir. Ya hemos hablado de cómo los antivacunas son expertos en coger los datos que les benefician de forma arbitraria, de cómo falsifican o se inventan información y de cómo aprovechan los miedos y creencias de personas vulnerables. Pero ahora, ¿cómo es que toda esta información sin ningún tipo de filtro es capaz de propagarse? Pues como hemos podido ver en otros capítulos de BBB, las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para la propagación de pseudociencia, bulos y desinformación. Cualquiera con un móvil y cara suficiente puede entrar en Twitter y empezar a decir que hay miles de estudios que demuestran que las vacunas son las culpables de todo lo habido y por haber. Y hemos querido ver si Hal estaba de acuerdo con nosotros. También te quiero preguntar, ¿cuál crees que ha sido el efecto que han tenido las redes sociales en las campañas de desinformación sobre las vacunas y en el impacto que tienen ahora mismo en la sociedad? Sí, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología cada 2 años elabora una encuesta de percepción social de la ciencia y en ella queda claro que hoy día el medio de información científica, medio de información en general, elegido sobre todo por una franja amplia de edades, ya por debajo de los 50 años, tiende a ser Internet, y dentro de Internet las redes sociales y cada vez más las redes rápidas, audiovisuales, TikTok, Instagram y demás, empiezan a ser las redes elegidas por los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, para la información. Entonces jugó un papel directo, como lo estamos viendo que lo juega en la política. Hoy día los políticos lo saben. Por lo que he oído, parece ser que el espectro de la derecha sabe utilizar mucho mejor las redes sociales para sus fines. Pero bueno, esto está poco a poco se está cambiando. Todos los políticos y todos los grupos sociales saben que hay que pasar por las redes sociales para estar en el mundo y jugó un papel esencial en lo bueno y esencial en lo malo.
digamos que las noticias catastróficas de la pandemia, las noticias negacionistas de la pandemia, la famosa plandemia, la famosa que el virus no existe, que la vacuna tenía grafeno y microchips, como decía un rector de una universidad, no sé de dónde y tal, eso se hacía muy rápidamente viral en las redes sociales, valga la redundancia lo de viral, pues hablamos de una pandemia de virus, y ir la ortodoxia científica y los científicos detrás de esos bulos era muy duro. Incluso a veces, como fue en mi propio caso, con fuego, como se suele decir, con fuego amigo, que podía realmente ser muy doloroso y muy frustrante. Como hemos visto, cuando estos comentarios llegan de personas influyentes, como políticos, famosos e influencers, son capaces de crear la impresión en mucha gente, en demasiada gente, de que las vacunas son peligrosas y no deben fiarse de los científicos. Es por eso que hoy, cada uno de nosotros en el equipo de BBB ha traído algún bulo, sea por absurdo o por dañino, que hemos encontrado circulando y queremos desmentirlo para todos vosotros. Y si conocéis algún bulo gordo que queréis compartir y que desmintamos en comentarios, sois más que bienvenidos. ¡Vamos a ello! Bueno, ¿quién quiere empezar? Tú misma que has hablado. Adelante. Uno de los bulos, muy dichos, también incluso por el secretario de Salud Antivacunas de Estados Unidos, es el siguiente. La inmunidad adquirida de forma natural mediante infección es mucho mejor y menos dañino que la inmunidad que se desarrolla mediante el uso de vacunas. ¿Qué opinas? ¿En base a qué? Supongo que lo que le gusta es que la gente se muera de la enfermedad hasta que desarrollen la inmunidad. Muchos defienden este bulo mediante argumentos tales como que el porcentaje de inmunidad adquirida mediante una infección natural es mucho mayor que de las vacunas, como lo hace uno de los senadores de Estados Unidos en redes sociales que afirman esto con el COVID. Y es que la principal diferencia entre inmunidad adquirida y natural es el precio inmunológico pagado. No es lo mismo cuando tú contraes esa enfermedad y sufres por esa enfermedad y tienes los determinados síntomas a que te pongan una vacuna y que la vacuna esté con patógenos más atenuados o incluso no el patógeno entero, sino partículas. Es justo lo que iba a decir, es como una versión reducida de la enfermedad y te da el mismo nivel de protección. Y eso de que las vacunas sean menos efectivos que la inmunidad natural tampoco es verdad. No suena ningún estudio que vale eso, la verdad. No. Tomo yo el relevo. El bulo que traigo yo es que en las vacunas hay sustancias peligrosas como el aluminio o el mercurio. Algunas vacunas necesitan la adición de adyuvantes, es decir, moléculas que ayudan a aumentar la respuesta inmune y permiten disminuir la dosis del virus inactivado. Las sales de aluminio se han usado durante más de 80 años y en miles de millones de dosis precisamente por su seguridad. En un día normal, para que os hagáis una idea, respiramos, ingerimos o bebemos entre 30 y 50 miligramos de aluminio, que son más de 20 veces la dosis reglamentaria máxima en estas vacunas. Eso sí que muy chungo no puede ser. Por otra parte, el timerosal es un conservante utilizado para evitar la contaminación por bacterias u hongos que podrían ser letales y cuyo producto metabólico es el etilmercurio, que vamos a eliminar en unos 7 días del cuerpo. Además, hoy en día la mayoría de vacunas recomendadas ni siquiera lo contienen o solo tienen trazas. Para que os hagáis otra idea, comernos una lata de atún blanco nos expone a mayores concentraciones de mercurio en la sangre que una sola dosis de vacuna de influenza. ¡Qué rico! Así que no os preocupéis, que mucha peligrosidad no tienen. Bueno, es mi turno. Vale, mi bulo está un poco relacionado con el que ha traído Yaci, en el sentido de que está relacionado con el sistema inmune. Y es que hay gente que se piensa que si te pones muchas vacunas, el sistema inmune se sobresatura, porque estás como expuesto a muchos antígenos a la vez y puede volverse loco y hacer enfermedades autoinmunes. O sea, pero ¿y en el día a día qué pasa? ¿Que no estamos expuestos a ningún antígeno? Exacto, al final, o sea, de hecho, a lo largo de una laringitis expones a entre 25 y 50 antígenos. Y vamos, un niño jugando en un parque se expone a miles y miles de antígenos. Entonces, al final, una vacuna es como una pequeña simulación de la enfermedad. Te expones a lo mejor a un pequeño componente o varios componentes del virus o de la enfermedad. Y pues al final, pues es lo que he dicho, es una pequeña parte y son una pequeña cantidad de antígenos comparado a lo que estamos acostumbrados día a día. Tu sistema inmune está diseñado para enfrentarse a ello y además que cada enfermedad la va a enfrentar un componente, por ejemplo, un linfocito distinto de tu sistema inmune, ¿no? Entonces no va a haber ningún cruce. Bueno, explicar aquí toda la inmunología sería muy complicado. Sí, eso da para un episodio entero, pero vamos, que no os preocupéis, que vuestro sistema inmune puede con eso y con mucho más. El bulo que yo voy a traer tuvo mucho bombo durante la pandemia del COVID. Yo voy a hablar de las vacunas mRNA. He leído muchos comentarios de esa época, entre 2020, 2021 y 2022, que decían que eran capaces de alterar nuestro código genético. Puesto así, da mucho miedo. Pero el mRNA, o las vacunas mRNA, no tienen ningún mecanismo
para integrarse o cambiar nuestro genoma. Y no hay ningún estudio que haya avalado eso. Otros comentarios que también he encontrado mucho es que, por ejemplo, las vacunas mRNA no son vacunas. ¿Por qué pensáis que pueden pensar eso? Es verdad que el componente de mRNA puede ser algo bastante desconocido y Sí, diferente. es bastante nuevo empleado en esa época de COVID. Claro, Quiero decir, las vacunas a las que estamos acostumbradas utilizan sobre todo proteínas o directamente el patógeno atenuado. Entonces, de repente, utilizar componentes genéticos, pues quizá puede resultar más chocante. Suena que da miedo. Yo creo que esa es la principal cuestión. Pero es que al final el mRNA del virus lo único que hace es codificar proteínas. Entonces, cuando el mRNA de esta vacuna entra en nuestras células, lo que hace es codificar la proteína del virus, nuestro organismo la reconoce y genera inmunidad frente a ella. Y muy importante, no se mete en tu material genético propio. No hace nada de eso. No se fuera por ahí. El mRNA propio no tiene la capacidad de integrarse. Efectivamente. Ahora, de la mano de la administración que no puede ser nombrada, han tenido la genial idea de decir que son peores y más peligrosas que las tradicionales, aun cuando han servido para salvar a miles de vidas en todo el mundo durante la pandemia, y se tienen como un gran prospecto para tratar muchas enfermedades, no solo virales, sino también otras como el cáncer. La comunidad científica lamenta todos estos recortes que se han hecho y garantizan la seguridad e importancia de las vacunas mRNA. Eso. Quiero traer el caso de Samoa Americana. Uy, ¿qué pasó? Ahí, en 2018-2019, lo que ocurrió fue que hubo una negligencia médica a la hora de administrar vacunas a 2 niños pequeños y trágicamente fallecieron. Madre mía. Pues muy triste, la verdad. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El movimiento antivacunas tuvo la genial idea de presentarse todos en la isla de Samoa Americana, que es un territorio muy pequeño, muy cerrado, y en el que las noticias se propagan muy rápido. Y la tasa de vacunación en ese sitio decayó hasta el 30%. ¿Y sabéis lo que ocurrió? 83 personas murieron. 9 adultos ¿De qué enfermedad? de sarampión. Dios mío. 9 adultos, el resto niños pequeños. Ay, qué lástima. Estos niños no los mató el virus, No. los mató la desinformación. Efectivamente. Los movimientos antivacunas, que dicen que quieren protegerte y luego al final provocan todo lo contrario. Ya, y encima los niños son población vulnerable para el sarampión. ¿Sabes quién fue? Una de las principales personas que estuvo ahí dándole bombo a lo de los... Sorpréndenos. El secretario de esta administración que no debe ser nombrada. ¿Sabéis quién? El secretario de salud. ¿Y sabéis? ¿Cómo has llegado allí? ¿Sabéis qué más cosas llegó a decir? Llegó a decir que las vacunas contenían polvo de fetos. Polvo de fetos. Sí, Porque seguro, los, polvo de ajo. porque los virus inactivados se crecían en células embrionarias. Entonces, es que es... ¡Wow! Sí, la verdad es Dios que sí. mío. O sea, es preocupante que una persona con tanto poder que esté de cara al público, sea por medios oficiales, diga este tipo de Es cosas. tan fácil esparcir esa información falsa. Si ya de por sí es fácil decirlo en redes Ese sociales. es el puro fundamento del Desde una movimiento posición de antivacunas, el Exacto. utilizar cosas que no tienen ninguna relación con lo que está ocurriendo para poder justificar sus argumentos. Es verdad, es que muchos de sus argumentos son tipo, claro, me he puesto la vacuna y al día siguiente, yo qué sé, me he roto la pierna. ¿Es por culpa de la vacuna? No. Recordad, chicos, correlación no implica causalidad. Efectivamente. ¿Y sabéis qué más hizo este hombre? ¿Qué más hizo este hombre? Canceló 22 proyectos para el desarrollo de las vacunas. Y esos son como 500 millones de euros, que a saber a dónde se han ido. Es que de verdad, este tema podríamos seguir y Literal. enfadarnos. Es terrible. Y con esto llegamos a la conclusión de este capítulo, que tan jorobado ha sido de hacer si con cada búsqueda me enfadaba más y más con la humanidad. Muchas gracias a Hal por la entrevista, os dejamos sus redes en la descripción y también subiremos la entrevista completa porque también le hice la misma pregunta sobre cuál fue el bulo más estrafalario que había escuchado y lo podréis encontrar todo en nuestro canal. Ahora dime por favor que el tema siguiente no va a ser tan estresante. Yo creo que para liberar tensión vamos a necesitar que os traiga la semana que viene fotos de mi prima recién nacida, que es tan adorable. Y es que, hablando de bebés, la semana que viene vamos a hablar de un tema un pelitín más relajado, que son los cribados neonatales, es decir, las pruebecitas que les hacen a los niños nada más nacer para confirmar que están sanos. Pero es cierto que hay algunas cositas desconocidas, entonces pues nos dedicaremos la semana que viene a aclarar todas vuestras dudas. Ay, 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 la que nos espera. En nuestra siguiente entrega de BBB, la BBC de los bioquímicos. Hasta la semana que viene. ¡Besos!
Leire, ¿estás bien? ¿Te has vacunado? No, chicos, no me he vacunado, me muero. Ay, ¿por qué? ¿Cuánta gente se muere haciendo estos programas? Aquí correlación sí implica causalidad. Si trabajas en BBB, tienes más posibilidades de morirte. No, por favor. Adiós, vida. Adiós.